Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento, Señor. En esta mañana, Señor Padre, hemos apartado nuestra mañana, nuestro tiempo, Señor Padre, para venir a buscar de tu rostro. Y ruego, Señor, mi Dios, que tú puedas estar presente, Señor Padre, en esta hora, Señor. Sabemos y entendemos que después de una reunión como la que tuvimos ayer, el acostarse tarde, Señor, nuestro cuerpo, nuestro físico está cansado. Pero hoy te rogamos, Señor Padre Santo, que tú puedas renovar nuestras fuerzas, Señor, que puedas mantener nuestros oídos atentos, Padre Santo, Señor, y por sobre todas las cosas, Señor, que tu gracia y tu Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos. Sabes que cuando siempre tengo el temor de cuando doy una palabra, siempre cada vez que tengo que predicar, después de la predica me cuestiono en el espejo o en la cama, donde sea, me cuestiono si lo hice bien o si lo hice mal, si me faltó algo, si no me faltó algo, en dónde me equivoqué, tal vez lo pueda hacer mejor, un montón de cosas. Y hay momentos en los que me pasa eso y hay momentos en los que digo, lo hice un poco mejor. Y la otra vez, no sé cómo, yo creo que Dios es un Dios personal, por eso la Biblia siempre dice que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siempre es como un Dios aparte, un Dios personal para cada uno. Y no sé cómo es el trato de Dios, ustedes con Dios, pero generalmente cuando trato de buscar algo de parte de Dios, y lo busco en oración o lo busco en la Biblia y le pido al Señor que me traiga luz, lo generalmente es que me lo hacen en mi diario vivir, en donde esté trabajando, en cualquier momento, viene algo a mi mente, viene algo a mi corazón y tiene que ver justo con lo que yo tal vez le pedí en algún momento. Y yo al título de este mensaje le puse, vuélvete a Egipto, le puse. Y para los que creo que ya todos sabemos qué es lo que tipifica, digamos, en la iglesia, en una vida cristiana, lo que es Egipto. Egipto tiene que ver todo lo que antes de haber conocido al Señor. Es nuestra vida anterior, es nuestra vida pasada. La esclavitud, correctamente, la pastora me sacó la palabra de la boca. Es la esclavitud. ¿Por qué decimos esclavitud? Porque estábamos esclavos en el pecado. Dios viene, uno te presenta al Señor, uno le recibe al Señor como Jesús y Salvador, y el Señor perdona nuestros pecados y te hace libre una vez más. Él es el nuevo nacimiento de una persona. Y dicen de que el Señor te saca de Egipto, te saca de esa esclavitud y te hace libre. Pero yo le puse al título del mensaje, vuélvete a Egipto. Cuando estaba leyendo la Biblia, es un título que está en la Biblia, no lo inventé ni lo fabriqué yo. Es algo que Dios le dice a un hombre que se tiene que volver a Egipto. Yo quiero que abran su Biblia en el libro del Éxodo, el capítulo 4, versículo 19 y 20. Dice Éxodo 4, 19 y 20, vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el primero tiene como título, dice, Moisés vuelve a Egipto. Dice el versículo 19 y 20, dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ese es el versículo que yo elegí y creo que todos conocemos la historia de Moisés. Moisés es un hombre que era un israelita, pero él se cría como egipcio y en un momento de su vida, después de grande, él se entera que no es egipcio, que es israelita y que su pueblo estaba esclavo del pueblo con el que él se crió, con el que él creció. ¿Y por qué le puse yo al título del mensaje, vuélvete a Egipto? ¿Y por qué la Biblia Dios le dice a Moisés, Moisés, yo necesito que vuelvas a Egipto? La respuesta es de que en algún momento el Señor nos pide a nosotros que volvamos a Egipto. Y Egipto es nuestra propia realidad. Es lo que en algún momento nosotros fuimos o lo que nosotros vivimos. Moisés, siendo israelita, se cría como egipcio, descubre su identidad. Y él, cuando dice la Biblia que cuando él ve cómo alguien golpea a un esclavo israelita, a él le da mucha bronca y lo único que hace es matarlo. Y quiere esconder el cadáver, pero todo el mundo se entera y dice la Biblia que el faraón quiere matarlo y él tiene que huir.
se las tiene que tomar y se va para otra tierra que es Madián, donde él hace su vida, se hace pastor de ovejas, conoce a una mujer, tiene un montón de hijos. Pero, ¿por qué Dios en algún momento le dice a Moisés, yo necesito que vuelvas a Egipto? ¿Por qué yo digo que en algún momento Dios nos dice a nosotros que nos volvamos a Egipto? Por la sencilla razón de que Moisés, cuando mata a este hombre, cuando mata a un siervo de Faraón, aún humanamente nosotros podemos decir, bueno, lo estaba golpeando, lo estaba maltratando. Es cuando nosotros nos dañan un pariente. Yo creo que en la escuela, no sé si a ustedes les pasó, que te pueden insultar un montón de cosas cuando sos niño, pero te dicen algo de tu madre y parece que a los varones se le vuelan los patos, no les interesa nada y no tienen ningún problema. Esto pasa con Moisés, a él le da bronca que su pueblo era totalmente maltratado y él lo único que hace es actuar sobre su propia voluntad. Mata a un hombre y vienen las consecuencias. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros, cuando antes de conocer al Señor nos manejamos por nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros nos manejamos por nuestra propia voluntad es cuando tenemos a un montón de personas detrás de la puerta diciendo yo necesito de Dios. Porque cuando uno se maneja nuestra propia voluntad, Moisés actuó como él le parecía justo y por actuar bajo su sentimiento, bajo su voluntad, bajo lo que él parecía, termina huyendo de Egipto, termina huyendo de su propia realidad. Cuando a veces nosotros nos movemos por nuestros propios sentimientos, nos trae un montón de problemas y es cuando queremos salir de nuestra realidad y conocer al Señor. Es lo que le pasa a Moisés. Él huye de su propia realidad, huye de su tierra, huye de su pueblo, porque hizo algo mal. Nunca le preguntó a Dios si debía hacer eso, nunca le preguntó un consejo a Dios si era bueno matarlo, no era bueno matarlo, cuál era la salida, simplemente actuó. Cuando nosotros conocemos al Señor nos movemos por nuestros propios sentimientos y hacemos un montón de cosas y después llegamos al Señor con una vida tal vez destruida, quebrantado, diciendo yo necesito de Dios, necesito arreglar mi matrimonio, necesito salir de las deudas, necesito que el Señor me cure esta enfermedad, necesito, y llegamos al camino del Señor. Nos apartamos de nuestra realidad para buscar una tierra mejor. Eso es lo que hace Moisés, se aparta de su tierra, sale de su realidad, sale de su hábitat y se va a otra tierra. Él necesita huir, porque nunca le preguntó al Señor qué debía hacer, simplemente actuó. Eso es lo que a veces nosotros hacemos. Pero lo positivo de que cuando Moisés sale, en un montón de años, él conoce a su suegro Jetro y le sirve, y él es pastor de ovejas, pastor de las ovejas de su suegro, conoce una mujer, tiene hijos, y por mucho tiempo Moisés se aparta. Por mucho tiempo nosotros a veces tendemos a apartarnos cuando llegamos al Señor. El Señor, Dios le dice en algún momento a Moisés, después de muchos años, yo necesito que te vuelvas a Egipto. Pero cuando él huye, nunca le dijo, yo necesito que vengas ahora a libertar a mi pueblo. Simplemente lo dejó años afuera. Es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestros casos. Cuando nosotros cuando yo conozco al Señor, tal vez mientras yo estaba en la iglesia, mientras yo estaba relacionado con gente en la iglesia, tenía mis propias convicciones, bíblicas estoy hablando. Pero cuando yo me juntaba con personas que yo literalmente siempre me junté, todo lo que tal vez se me pudo haber enseñado en la Biblia me olvidaba, o directamente no me interesaba, no le tomaba el peso. Eso es lo que Moisés hace. Él se aparta y no vuelve a tierra de Egipto, no vuelve a chusmear, no vuelve ni siquiera a observar lo que está pasando. Directamente él se va. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Después de un tiempo Dios le dice a Moisés, ahora es el tiempo que vuelvas a Egipto y que liberes a mi pueblo. Por eso es el título del mensaje, yo necesito que vuelvas a Egipto. ¿Cuál era el propósito de Moisés? ¿Cuál era el propósito de Dios para Moisés? Era que libera a su pueblo. Pero no lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Le tomó tiempo a Moisés. Tiempo de preparación. Porque ya no era el mismo Moisés que iba a actuar por sentimientos, matando un montón de personas. Esta vez iba con Dios. Pero eso le llevó tiempo. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer en algún momento. O tal vez en algún momento lo hicimos. Es apartar un tiempo con Dios. Hay un pastor que escribió un libro que se llama Relaciones Tóxicas y habla de las amistades que a veces nos rodean a nosotros. Y hay un dicho que dice, dime quién andas y te diré con quién eres.
Y a veces yo me pongo a pensar, ¿será cierto? ¿Será verdad? No sé, pero hay veces de que las amistades influyen un montón, más cuando no estamos cerca de las cosas de Dios. Y Moisés se aparta, y después de un tiempo Dios lo manda a Moisés a que vuelva a Egipto. Y eso es lo que nosotros deberíamos fortalecernos, deberíamos crecer, deberíamos llenarnos de fe, deberíamos hacer un montón de cosas para crecer en un momento. Y siempre yo digo que nunca volvemos solos a Egipto, jamás volvemos solos. Moisés toma a su familia y toma a sus hijos. Esto no es solamente para casados o para juntados, es para cualquiera, a cualquiera que puede decir yo nunca estoy solo, porque he aprendido algo en estos 2 años de cristiano, que tenemos 2 familias, la de sangre y la familia cristiana. Somos todos hermanos en Cristo, amén. Y esas son las 2 familias que tenemos. Entonces uno nunca puede decir yo estoy solo en esto, en el camino del Señor. Tal vez sí, familiarmente en sangre, puede decir, porque a veces tu familia no comparte lo que uno vive, pero sí tenés una familia cristiana que siempre te va a apoyar. Siempre tenés una familia que te va a apoyar, siempre te va a apoyar. Dice, no volvemos solos y tendrás tu propia vara. Dice el capítulo 4, en el versículo 1 y 5 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Dios le pregunta a Moisés, dice, él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés tenía un problema. Él decía, yo no puedo ir al pueblo porque no me van a creer que tú me apareciste. Dios se le aparece a Moisés a través de una zarza, la zarza quemaba y le hablaba. Conocemos la historia. Es lo que nos pasa a nosotros cuando le vamos a predicar a una persona que un montón de veces dice, Dios no existe, Dios no hace milagro, Dios es una fantasía, no es para tanto, que esto, que lo otro. Eso le pasa a Moisés. Dice, ¿cómo me van a creer que vos me apareciste? ¿Cómo me pueden creer que yo vengo a liberar porque vos me dijiste? ¿Cómo nos pueden creer a nosotros que Dios es un Dios real, que Dios existe, que Dios cambia? Dios le dice, mira tu vara, yo te voy a dar una señal. ¿Qué es nuestra vara? Eso es lo que yo le preguntaba a Dios. ¿Qué es nuestra vara? Lo busqué en un montón de cosas en Biblia, no lo podía encontrar. ¿Qué es nuestra vara? Moisés la toma en culebras y siguen viendo más adelante, da un par de señales más. Pero yo me quedé con la vara, porque en el versículo 17 dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. ¿Qué es nuestra vara? Es el poder sobrenatural de Dios que Dios nos da a nosotros. Pablo decía, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Es también nuestro estilo de vida. Yo no le puedo decir a un matrimonio, Dios restaura tu matrimonio, si mi matrimonio es un desastre. ¿Cuál es mi vara? Mi propio estilo de vida. ¿Cuál es mi vara? Que yo ponga las manos por un enfermo y lo sane. Hay un montón de gente que dice, pero yo no estoy preparado. Es lo que decía el pastor cuando hablaba recién de la justificación del Señor, que a veces nos sentimos pecadores. Moisés toma un tiempo, se aparta para Dios. Si no te sentís en condiciones de orar, de dar gracias, de poner las manos por un enfermo, es momento de apartarte para Dios. No te sentís con las fuerzas o con la unción, por decirlo así. Apartá tiempo como Moisés, alejate, buscá de Dios. Congregate regularmente, lee la palabra, busca en oración. Y cuando uno se siente firme en las cosas de Dios, va por el mundo por delante. No tiene miedo, no le importa, sabe que Dios lo respalda. Eso es lo que Dios le dice a Moisés, usa tu vara. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros, usen su propia vara, nuestra propia vara, nuestro estilo de vida, nuestro mover de vida, los frutos del Espíritu. Lo que Dios nos deja a nosotros. Por eso Pablo, como dije recién, decía, esto no es simplemente palabrerío, esto hay que demostrarlo, porque explicar la Biblia, yo creo que siendo un buen estudioso, uno la puede dar. Pero ¿qué hay de lo sobrenatural? Si Dios no es un Dios sobrenatural,
esto no va, por decirlo así. Yo no puedo decir que Dios sana a los enfermos si no hay milagros. Yo no puedo decir que Dios cambia si mi vida es un desastre. Esa es tu vara. Y para tener esa vara necesitas confiar en Dios. Para tener esa vara necesitas apartar tiempo con Dios. ¿En qué tiempo estás viviendo? Este mensaje no tiene tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo? Porque hay dos cosas que pasan en todo este capítulo. Una es Moisés actuando, liberando al pueblo, y otra es el pueblo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo se siente cada uno? ¿Se siente como Moisés o se siente como pueblo? ¿Cuál es la postura en la que hoy estás? ¿O cuál es la realidad que hoy te toca vivir? ¿Estás como Moisés o estás como el pueblo? ¿Estás como que Dios te dice, yo necesito que vuelvas a Egipto, yo necesito que vuelvas a tu realidad, yo necesito que le prediques a aquellos que tal vez hoy antes compartías un montón de cosas y ahora yo necesito que compartas mi palabra? ¿Cómo te sentís? Porque David en un momento se encierra en una cueva, se esconde y se prepara. Es lo que nosotros hacemos. Porque hay cosas para que uno se aparta y se llena de fe, para que uno crezca en la fe. Mire lo que dice la Biblia cuando dice: dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Cuáles son las cosas que nos quieren matar? Aquellas cosas en las cuales antes éramos débiles. Eso es lo que te mata. En este caso a Moisés le querían cortar la vida, lo querían matar. Pero ¿cuáles son las cosas que antes mataban tu vida? ¿Cuáles son las cosas que literalmente, por alguna razón, caíste en la iglesia y decís, no puedo más, esto me está matando? Esas son las cosas que Dios le dice a Moisés, ya los que te querían matar no están más. Eso es lo que Dios en algún momento te dice, estás firme, hijo, ahora sí podés salir a la calle. Porque a mí también me ha pasado decir, no me siento firme, y el pastor es fiel testigo cuando me decía, no te juntes, no tomes, porque no estás firme. Es lo que nosotros tenemos que hacer para llenarnos de firmeza, y es lo que en algún momento Dios te va a decir, hoy necesito que salgas porque te veo firme. Ya no te veo que vas a caer en esta tentación, ya no te veo que esto te puede. Y te dice, ahora necesito que te enfrentes a tu propia realidad. Enfrentarte a tu propia realidad puede decir, hay alguien que me hizo daño y no lo puedo perdonar. Y Dios necesita trabajar tu corazón. Y en algún momento de tu vida te puedes encontrar cara a cara con esa persona que te hizo daño y puedes perdonarla. Puedes decirle, yo te perdono. No puedes más guardar rencor. Eso es enfrentarse a su propia realidad. Eso es lo que hace Moisés. Se enfrenta a su propia realidad. Y la pregunta, como dije, era, ¿en qué tiempo estás viviendo? Si eres pueblo, dice Éxodo 5, 4, 9, dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Estaba enojado Faraón. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios.